Hola a todos y a todas, mi nombre es Teresa Mechó, soy psicóloga, sexóloga y agente de igualdad. Y hoy vamos a realizar un taller sobre LGTB. En primer lugar vamos a hablar de unos conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es el sexo? El sexo es con aquello que nacemos, aquello fisiológico que nos identifica en nuestros genitales. Cuando nacemos podemos tener cromosomas XX o cromosomas XY, dependiendo de si nuestros genitales se identifican con sexo masculino o sexo femenino. Tenemos el género, que el género es aquella construcción social que tenemos sobre cómo nos tenemos que comportar en base a nuestro sexo biológico. La expresión de género es aquella que nosotros manifestamos en base a nuestro género, conforme nos identificamos. La identidad de género es aquella percepción subjetiva que tenemos nosotros en base a nuestro género y nuestro sexo biológico, conforme nosotros nos sentimos subjetivamente. Y la orientación sexual es aquella manera en la que nosotros representamos nuestro amor, nuestra manera de representar cariño, afecto hacia otra persona, que puede ser, por ejemplo, una persona del mismo sexo que nosotros o del sexo contrario, o pueden ser ambas, como por ejemplo los bisexuales. Para entender bien estos conceptos vamos a explicarlo desde el principio. ¿Qué es el ADN? El ADN son aquellas instrucciones que nosotros tenemos de nuestros progenitores. Por ejemplo, cuando nos fecundan, ambos progenitores ponen unas instrucciones para que nosotros al final seamos de una manera o de otra. Por ejemplo, que tengamos el pelo rubio. Pero ¿qué pasa? Esto es el genotipo, es decir, las instrucciones de ambos progenitores forman el genotipo. Pero esto no es todo parte del ADN. El ADN está compuesto también por el fenotipo. El fenotipo es aquellas características, por ejemplo, ambientales, aquellas características hormonales que influyen al genotipo. Es decir, las instrucciones de nuestros padres pueden ser unas, pero para que después nuestro pelo salga, por ejemplo, rubio, influirá también el fenotipo. Es decir, nuestro ADN necesita de ambas, entre muchas otras cosas. Entendiendo entonces que el ADN no es un constructo estático, sino que es un continuo, podemos entender, y que no es XX y XY solamente, podemos entender que el género también es un continuo. Es decir, si nosotros entendiéramos como el género algo estático, tendríamos claro que el ser un género femenino tendría unas características, de ser género masculino tendría otras. Por ejemplo, género femenino sería, por ejemplo, con muchas caderas, ser bajita, tener muchos pechos, y ser de género masculino sería ser alto, ser fuerte, pero esto está muy lejos de la realidad. Cada persona nace con unas características, por tanto podemos entender que el género es algo como un continuo. A partir de aquí podemos entender que hay personas que nacen con características muy feminizadas y características muy masculinizadas, pero hay personas que nacen pues aquí, por ejemplo, o aquí o aquí. Entonces, porque una persona nazca con unas características feminizadas pero no llegue a este constructo social como género femenino muy arraigado, digamos, no estamos diciendo que sea más o menos femenina, simplemente que para llegar de este punto a muy femenino tendrá que pasar por un proceso. Este proceso puede hacerlo o no, según ella se sienta a gusto con su feminidad. Si esta persona se siente femenina consigo misma, se quedará aquí. Si siente que necesita más feminidad para estar a gusto consigo misma, pasará a, pues por ejemplo, si no tiene pecho y quiere tener pecho, pues pasará a lo mejor a operarse el pecho para sentirse más femenina. Lo mismo pasa con aquellos con genitales considerados masculinos. En cambio, si una persona, por ejemplo, nace aquí con muchísimas características masculinas, como por ejemplo, pues tiene bigote, es alto, corpulento, pero